Qué bendición estar nuevamente unidos a través de la palabra de Dios y a través de estas oportunidades que Dios nos da para poder incrementar nuestro conocimiento, pero también nuestro deseo de poder conocer más del Dios del cual la Biblia nos describe, al Dios que amamos, al Dios que hoy conocemos. Hoy vamos a enfocar en una voz amiga sobre lo que el Señor mandó en el Sermón del Monte, trayendo una definición, una característica del pueblo que le sigue a Él, el pueblo que le sigue a Cristo, el pueblo que ha sido transformado por la palabra de Dios, el pueblo que ha sido llamado por el Señor para ser la iglesia de Cristo. Él dio una característica de lo que nosotros debemos ser en este mundo. Y está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece o se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dentro de esto, el versículo que encierra en esta oportunidad nuestra reflexión tiene muchas consideraciones. Encontramos en este pasaje metáforas que el Señor las usa para poder comparar algo de este mundo con la iglesia de Cristo, con los escogidos por el Señor. Mire, Jesús emplea para indicarnos que debemos ser agentes de influencia, de transformación y cambio en esta tierra, en este mundo. No importa la generación, esto fue dicho hace casi más de 2000 años, pero la palabra de Dios permanece para siempre y hoy es el mismo mensaje. El Señor está llamando al pueblo a ser la sal. Pero la pregunta que me hice yo en algún momento cuando estudiaba la palabra es: ¿qué es la sal? ¿Qué consideración tiene la sal para que ha sido tomada en cuenta por el Señor para compararnos nuestro comportamiento en medio de este mundo? La sal, dice, es un mineral cristalino, cloruro de sodio, extraído de la tierra y es de vital importancia para la alimentación humana, para el comercio industrial. Déjeme decirle que en la antigüedad, en el tiempo de Jesús o en los tiempos de Jesús, y aún más atrás en el Antiguo Testamento, porque hay un relato acerca del libro de Job en donde se habla acerca del mar muerto, porque este mar muerto, dicho así porque no había ninguna clase de vida, ni vegetal ni también animal, en las aguas del mar muerto. Solo habían sales dentro de los cuales eran minerales que servían para el desarrollo y también comercialización, y esto producía economía al pueblo. Dentro de esto, este mar ha servido de fuente desde hace muchos años atrás. La sal tenía múltiples usos. Se usaba como condimento en la comida, y es lo que describe el libro de Job, capítulo 6, verso 6. Y también en los sacrificios en el altar de Dios se usaba sal. Está en Levítico capítulo 2, versículo 13. Mire, como ingrediente también se usaba en el incensario, dentro de lo que es el Antiguo Testamento. El dar sabor a los alimentos, la prevención y causar sed son cosas que se han hablado con frecuencia. Conocemos de antemano que hoy la sal tiene tres aspectos muy importantes, de los más necesarios que debemos saber. La primera, la función de la sal: preservación. La sal preserva, actúa como perseverante y consiste en cuidar y proteger para evitar que sufra daño el alimento o lo que está siendo recubierto de sal. Esto quiere decir que la sal evita el deterioro y resalta el sabor de los alimentos. Tiempos atrás, cuando no existían los sistemas de refrigeración que hoy usted y yo los aprovechamos, ¿cómo se guardaba la comida? Las carnes se las rociaba de sal, se las untaba sal, y esto preservaba en el tiempo. La segunda característica que tiene la sal es que da sabor. Comer una comida bien condimentada y con buen sabor es exquisito, definitivamente. La sal condimenta y da el sabor al alimento. Jesucristo enseñó y nos enseña que para tener un efecto duradero, perseverante o preservante, la sal tiene que mantener su integridad y pureza. Caso contrario, no preserva el alimento ni tampoco le daría sabor.
La tercera consideración es que la sal produce sed, ¿sí? Debido a su contenido salino, la sal produce mucha sed, afecta un poco a las glándulas salivales y produce labios resecos y que tienen la obligación estos de ser requeridos porque hay sal y provoca sed. Apliquemos ahora estas funciones a lo que el Señor estaba refiriéndose acerca del pueblo. Mire, ¿cómo podemos ser la sal de la tierra nosotros? En la comparación que dice el Señor: vosotros sois la sal de la tierra. El Señor Jesús nos está diciendo a los que estamos en el camino de Él: vosotros sois presente, es un término actual del momento. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice: vosotros sois, no eras ni serás, sino que sois la sal de la tierra. Depende de nuestra condición espiritual. ¿Cómo está su condición espiritual? ¿Eres realmente una persona que está marcando el ser sal en medio de la tierra? ¿O eres una de aquellas personas que dice ser sal, pero cuando suceden cosas a tu alrededor, esa sal no da sabor? Solamente es el nombre de sal, pero no provoca ese saborcito. ¿Somos sal de la tierra con nuestro testimonio? Es muy importante porque eso debe inspirar a otros. Nosotros somos la sal, la que le da el sabor, el sentido, la visión, la gana de vivir aún en medio de la pandemia, aún en medio de lo que nos está sucediendo. Nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, estamos llamados a ser la sal, a darle esa gana de vivir en medio de lo que está pasando. Para eso necesitamos tener algunas cosas. Tenemos que aprender a ser valientes. Si somos la sal, tenemos que aprender a ser valientes. En 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es que la realidad es que en ocasiones es necesario ser valientes para decir: no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo con esto. Hace algunos meses atrás en nuestro país tuvimos que pararnos duro en medio del reclamo ante la ley que querían poner en adopción niños para parejas del mismo sexo, desarraigando, quitando lo que es la familia natural, hombre, mujer, hijos. Entonces el pueblo, los que somos la sal del mundo, no podemos quedarnos callados. Tenemos que decir la verdad, con amor, pero decir la verdad. También nosotros tenemos que ser sagaces, astutos. En Mateo 10:16 el Señor dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor nos ha puesto, el Señor nos ha mandado en esta tierra a ser sagaces, audaces. Como dice, nosotros somos ser prudentes como las serpientes, prudentes, astutos y sencillos, humildes como las palomas. Esa es la palabra del Señor. También nosotros, si somos la sal del mundo, tenemos que aprender a ser veraces. En 2 de Corintios 6:8 dice: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. ¿Se da cuenta? Veraces. Como fieles cristianos, tenemos que ser la diferencia en este mundo. Tenemos que siempre hablar con la verdad y vivir en la verdad de Dios, no en la verdad del hombre, no en la verdad del humanismo, no en la verdad científica, sino en la verdad de Dios, que es su palabra. La tercera cosa que podemos ver acerca de la sal es que hay una advertencia a no perder efectividad como la sal, porque la segunda parte del verso en Mateo 5:13 dice: ¿con qué será salada? Si usted y yo no funcionamos como sal en el propósito eterno de Dios ahora, en esta tierra, en este día, en lo que nos está pasando, si usted y yo no funcionamos como cristianos, no estamos dando un desafío de vida, no estamos con el testimonio trabajando para darle la gloria al Señor, entonces dice la segunda parte del verso: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, pisoteada por los hombres. Porque los hombres se burlan de los cristianos porque han dado mal testimonio,
Porque los cristianos siguen riéndose en medio de los chistes colorados, rojos, sexuales que hacen. ¿Se da cuenta? No nos valorizan. ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido ese deseo de que el Señor nos dijo sean la sal de la tierra. Nosotros tenemos que ser la sal. Entonces, es una seria advertencia para el cristiano o la iglesia, o a no desvanecerse, a no evaporarse como el humo o la neblina que se desvanece en el aire. Y con esta advertencia el Señor se refiere que como sal debemos cuidarnos para no perder la efectividad espiritual que debemos causar primero en nuestra vida y luego en la de los demás. ¿Cómo se pierde las propiedades de la sal? Buena pregunta. Es una respuesta general. Podría ser pecando, apartándose de la voluntad de Dios, dejando de orar, dejando de estudiar la palabra, dejando de congregarse, aunque ahora es entendible, y dando mal testimonio. Básicamente son acciones generales de cómo dejar de ser la sal del mundo. Si la sal pierde el sazón, no da sabor. ¿Quién le gusta comer comida sin sal? A nadie. Que Dios quiere que nosotros vivamos como sal. No vamos a perder el valor de la sal si nos guardamos siendo sal. Mire, estamos llamados a impactar el mundo por el Señor. Nuestra tarea es múltiple. Tenemos que custodiar que nuestras vidas se mantengan puras para que podamos salvar este mundo, darle sabor a este mundo, para que el evangelio sea efectivo y calme la sed que está afuera. Jesucristo enseñó que para que la sal tenga un efecto duradero, la sal tiene que mantenerse en pureza de integridad. De la misma manera nosotros tenemos que guardar nuestra pureza amando las cosas de Dios en vez de amar las cosas de este mundo, para que cuando los que nos rodean vean nuestras vidas transformadas, ellos sean influenciados positivamente y poderosamente. Quiero concluir de la siguiente manera. La sal es un buen símbolo de la actividad de Dios en la vida de las personas, ya que entra, llega, cambia, transforma, preserva, guarda, da sabor, da sentido, da visión. Entonces necesitamos aprender a ser la sal de este mundo. ¿Qué necesita este mundo ahora en medio de esta cuarentena? ¿Qué necesita? Necesita gente que tenga sal, que sea sal en medio de la situación. Que usted pueda llevar una palabra de bendición, que usted pueda llevar una palabra no de negativismo, sino de palabra de Dios, que usted pueda vivir para el Señor y el resto pueda darse cuenta. Este es el tiempo. Si quiere ser la sal de la tierra, dé un paso adelante, diría hoy, si estuviéramos en medio de la congregación. Si usted quiere ser la sal, pues déjeme decirle, si usted es cristiano, usted es sal. Aprenda a tomar su responsabilidad. Y para terminar, si no sirve más la sal, solo sirve para ser hollada por los hombres. En el proceso de estudiar los tiempos de Jesús, en el Mar Muerto sacaban la sal, pero la sal buena, pero aquella sal que se regaba y quedaba a la orilla y ya no valía, era quitada de en medio y puesta ahí. ¿Para qué? Para que cuando vengan los hombres, sin importarle, la pisoteaban. ¿Se da cuenta? Cuando la sal no cumple su propósito, los hombres la van a pisotear. Queremos en esta hora ser exhortados a la luz de la palabra, y el mensaje para mí y para usted es que seamos sal en medio de este mundo. Somos la sal, no somos salados, somos la sal de la tierra. Este mundo necesita sal. Oremos. Señor, gracias por el tiempo de poder reflexionar en tu palabra. Gracias porque nos recuerdas quiénes somos, qué somos y para qué estamos. En medio de estos tiempos, en medio de estos procesos, Señor, levanta hombres y mujeres de todas las edades, en todo el mundo, en la iglesia de Cristo. Levántanos para que el mundo sepa que aquí hay sal, que somos sal, porque ese es el término que tú usaste, Señor. Ese es el ejemplo que tú usaste para tu pueblo. Somos la sal de la tierra y eso queremos serlo en este tiempo y de aquí en adelante en nuestro andar y en nuestro caminar.
Nos arrepentimos, Señor, porque tal vez no hemos estado siendo lo que tú anhelas, la sal en este caso. Pero, Señor, hacemos el compromiso firmemente de que de aquí en adelante guardaremos nuestro testimonio. Guardaremos, Señor, el de que somos sal. Esa es una de las consideraciones que tú nos das. Padre, fortalece a tu iglesia. Exhorta y alienta a tu iglesia para compartir y para llevar tu palabra a toda criatura en medio de todas las áreas y sistemas de comunicación que hayan. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das, y gracias, Padre. Oramos también por aquellos que están un tanto desalentados, por aquellos que están un tanto tristes, aún en el pueblo tuyo, Señor. Porque sí, a veces las emociones, Señor, nos traicionan, nos quieren ganar, pero, Señor, que sean fortalecidos en tu palabra, que sean fortalecidos en la fe de Jesucristo, que podamos seguir adelante, Señor, porque no vamos tras pensamientos humanos, vamos tras el poderoso gigante que eres tú, Señor. Gracias por tu tiempo con nosotros y por bendecirnos cada día. Honramos tu nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Señor, queremos siempre dar gracias al Señor Jesús por estar con nosotros, y esa es la promesa que nos acompaña. Les invitamos para una próxima edición a través de este su programa Una Voz Amiga, desde la congregación Luz del Evangelio, Shell, Pastaza, Ecuador, para el mundo. Hasta la próxima, bendiciones.